Hola amigos, si es la primera vez que visitan el canal, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal de las historias. Les había prometido que les traería mis experiencias personales respecto al mundo onírico o el mundo de los sueños. Este video será la apertura a una lista de reproducciones que titularé El mundo onírico, el cual pienso preparar muy bien y pienso hacer una profunda investigación al respecto del tema. Por lo cual hoy les voy a hablar de mi experiencia personal, así que no les voy a profundizar mucho acerca de las ciencias que estudian los sueños, los fenómenos que se presentan. Eso lo haré en los próximos videos. Además les traeré experiencias bastante fuertes, reales, dadas por las mismas personas que las han vivido, y no se lo pueden perder porque va a estar bastante interesante. Y bueno, yo espero que regresen para ver esta serie de videos. A pesar de que todos soñamos todos los días, no todas las personas recuerdan lo que soñaron, ni siquiera se dan cuenta que hayan soñado. Muchas personas se despiertan, tal vez con un buen descanso, o tal vez hasta más cansadas de cuando se fueron a dormir, pero sin la conciencia de que hayan soñado, y realizan todas sus tareas cotidianas, viven su día a día y luego van a dormir. El sueño es muy importante porque es el único modo para que el cuerpo repose y se pueda reparar y pueda recargar energías. En el momento en que nosotros vamos a dormir, el cuerpo, la mente se desconecta de la conciencia. En ese momento entra una actividad de una serie de células cerebrales que aumentan su actividad hasta de 5 a 10 veces más de lo normal. Pero el resto está como apagado, está dormido. Los sentidos se bajan, las alertas se bajan, por lo cual estamos menos alertas para escuchar ruidos, para recibir estímulos exteriores. Y en ese momento entramos en una, si lo podemos llamar así, una dimensión distinta, un estado de conciencia distinto, del cual les hablaré en los futuros videos, como les decía, porque me voy a preparar muy bien respecto al tema para traerles un material de calidad y no decir cosas sin sentido o inventadas por mí. Resulta que en el año, más o menos en el año 2000, 2001, yo empecé a tener una serie de síntomas extraños que yo no entendía qué me estaba pasando. Yo iba por la calle, me ponía a llorar o me daban ganas de reírme y me empecé a asustar porque dije, parece que me estoy volviendo loca. Estaba como perdiendo el control de mis emociones. Así que me empecé a preocupar bastante por estos estados anímicos tan cambiantes, tanto como para ir a buscar ayuda. Cuando me dirigí hacia un profesional, una psicóloga, esta persona me habló en ese momento de la depresión. En ese momento el diagnóstico era maniático depresivo, que en esa época era el diagnóstico que se daba. Hoy día hay un conocimiento más amplio respecto a ese tema, pero ese diagnóstico para mí fue fuertísimo porque no era en el tiempo de internet de hoy que uno se puede informar o que hay tanta información respecto al tema de la depresión, de la bipolaridad y todas estas cosas. En ese tiempo yo no tenía ni idea y la palabra depresión prácticamente era desconocida para mí. De modo que fue duro, y cuando regresé a mi casa, a mi mundo, con mis hijos, mi esposo, siempre estaba eso ahí presente. Más adelante descubrí que realmente yo sí tenía un trauma de infancia, del cual no pienso hablar aquí porque es algo bastante, no me siento capaz con el suficiente valor de hablarlo, pero cambió en mí muchas cosas que venían a flote así durante el día y que yo no era consciente de eso, pero cuando supe que sí había sucedido algo,
Ahí fue un shock para mí porque yo dije, ¿por qué no me acordaba? ¿Por qué yo vivía mi vida normal y no me acordaba de ese episodio de mi vida? Entonces dije, los sueños son la clave. ¿Por qué los sueños? Porque los sueños vienen del subconsciente. Ahí es cuando se activa el subconsciente. El subconsciente habla a través de los sueños. Digo esto porque yo había ya leído un poco acerca de Jung, de una manera pues así muy superficial, pero había visto ya algo de información al respecto. Así que dije, ¿y si yo recordara? Yo necesito recordar para procesar ese trauma. Yo no quise volver a la psicóloga porque me parecía un círculo bastante pesado que no quería yo vivir. Quería hacer ese proceso por mí misma, yo sola. Así que empecé a proponerme recordar. Yo no tenía los medios económicos para ir a un terapeuta o a una persona que me hiciera hipnosis, para traer afuera, para abrir esos cajoncitos del subconsciente que están ahí cerrados con llave. Porque cuando nosotros tenemos un shock muy fuerte, sobre todo en nuestra infancia, nosotros guardamos eso en cajones para poder vivir nuestra vida normal, sin tener problemas por ese trauma y poder vivir tranquilos. Es una defensa muy, muy buena, pues digamos, es una autodefensa. De modo que yo dije, ¿cómo puedo abrir yo esos cajones olvidados en la memoria? Porque yo tenía nociones de algo, pero todavía muy perdidas, muy difusas. Bueno, dije, voy a hacer todo lo posible por acordarme de mis sueños, porque algo me decía a mí que ahí estaba la respuesta de lo que había sucedido. Amigos, no es fácil, pero empecé. ¿Cómo empecé? Empecé a informarme de cosas y vi por ahí un consejo en algún libro, decía, cuando te vayas a dormir, antes de ir a dormir, empieza ya a pensar, voy a acordarme de lo que voy a soñar, voy a acordarme al otro día de lo que voy a soñar. Empecé a hacer este ejercicio. Poco a poco empecé de verdad a despertarme con un recuerdo así. Es como un pajarito que se te escapa de las manos y tú tratas de atraparlo y se te va. Eso es, seguro que muchos de ustedes saben qué sensación es esa. Se te va, se te escapa como el agua entre los dedos. Era frustrante porque yo necesitaba recordar y me venía un flash de imagen y chao, no más. Pero yo empecé ya a pensar todo el día en ese flash, pensaba. Al otro día de pronto el flash era un poquito más largo y yo seguía pensando. Este proceso, les cuento que es un arma de doble filo y ahora les voy a decir por qué. Así que cada vez recordaba un poquito más, pero ¿qué empezó a suceder? Cuando ya empezó a alargarse más el recuerdo de lo que soñaba, también vi un consejo por ahí que decía de tener un cuaderno debajo de la almohada con un esfero para escribir. Efectivamente, ¿qué empezó a suceder? Me despertaba a la 1, a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana. ¡Prum! Apenas soñaba, me despertaba. El cerebro empezó a mecanizarse y se activó una alarma en mi cerebro que cada vez que tenía un sueño me despertaba. Así que yo me volví esclava de mi propia terapia, esa que yo misma me creé. Y empecé a entrar en un mecanismo un poco maniacal de esto, porque no está bien no dormir bien. El sueño, amigos, es esencial para nuestra salud psíquica y física. La privación del sueño tiene resultados nefastos para el ser humano. De hecho, hay disturbios del sueño, hay cosas bastante importantes en la salud que repercuten en nuestra salud cuando nosotros no tenemos un sueño prolongado, largo y sano y reparador.
Y si una persona no duerme, creo que se puede volver loca y creo que puede llegar hasta morir. Es muy delicado en nuestro caso no dormir. Yo empecé ya claro, a sentir el cansancio, la irritabilidad durante el día y me empecé un poco a obsesionar con los sueños. Ahora empezó a suceder otro fenómeno, porque esto es la parte, digamos, de mi estado psíquico, en ese momento mi estado físico también, que era un poco alterado, pero sin embargo yo no quería parar porque ya estaba logrando cosas y estaba empezando a recordar. Y durante el día empezaba a recordar, me venían flashes ya no de sueños, de memoria. Yo como que empecé a abrir cajoncitos y durante el sueño se abrían unos y durante la vigilia se abrían otros. ¿Qué pasó de extraño, amigos? Empecé también a tener sueños premonitorios, que eso sí no me lo esperaba yo. Eso sí fue una sorpresa para mí. Les voy a contar uno. Resulta que yo estuve trabajando en una galería de arte en Bogotá, en Bella Suiza, un tiempo. Esa noche yo me acosté a dormir normal. Soñé que yo entraba a la galería y me dirigía hacia la escalera. Era una escalera muy grande, había una pared de piedra, me acuerdo que era muy linda esa galería. Y en esa pared de piedra nunca se ha colgado un cuadro, porque yo colgaba siempre las exposiciones en las paredes hechas, digamos, a propósito para la exposición. Esa pared era una cosa decorativa, era en piedra, entonces ahí no era normal que hubiera un cuadro. En mi sueño había un cuadro enorme ahí. Yo fijé la mirada en el cuadro y en ese momento el cuadro, ¡prum!, se cayó. Yo subí las escaleras en el sueño, ¿no? Subí las escaleras y al fondo quedaba mi oficina. Llegué a mi oficina y había unos policías, vi una escena ahí, yo hablando con los policías y estaba hablando muy preocupada y ellos me preguntaban algo sobre unos computadores. Me despierto. Esa mañana, pues yo no le di grande importancia a ese sueño. Me arreglé y me fui para la galería. Cuando llego a la galería primero había una reja. Yo abrí la reja normal. Cuando abrí la puerta, entré y empecé a ver huellas en la galería. Y yo dije, esas huellas de zapatos sucios, eso no estaba ayer cuando yo cerré. Cuando miro hacia la escalera, en ese momento todavía no me acordaba del sueño. Miro hacia la escalera, sigo viendo las huellas, veo unas hojas de árbol y miro hacia arriba y estaba roto el techo de ahí. Había como un tragaluz de vidrio y estaban todos los vidrios abajo. Dije, se metieron los ladrones. Yo no quise seguir inspeccionando sola. Salí, yo cerré la puerta, salí y fui a buscar un vecino para que me acompañara a inspeccionar. Entramos juntos, ya me fui hasta el fondo. Lo primero que hice fue ir a la bodega a ver que no se hubieran robado las esculturas, porque había esculturas de Negret, esas metálicas de tamaño pequeño que bien se las hubieran podido llevar. Afortunadamente no eran muy cultos no eran aficionados al arte los ladrones. Quién sabe que estaban buscando seguramente dinero, una caja fuerte, alguna cosa, y no se llevaron esas obras que son valoradas, tienen un valor alto ya. Y bueno, descansé cuando vi que no se llevaron nada, pero reblujaron cosas, hicieron mugre, Yo llamé a la policía y ahí me encontré viviendo la escena que vi en el sueño. Estaba yo en la oficina hablando con policías y cuando dijeron computadores, ¡pum! Esa fue la frase que me conectó al sueño. Es como una frase alerta, como si fuera un input, algo que te lleva hacia ya el sueño, el recuerdo, y los policías me hablaban y yo no los oía porque yo me fui hacia el sueño de esa noche y el policía me está escuchando y yo, sí, ¿qué me dijo?
que si se llevaron los computadores, si le robaron los computadores. Yo le dije, no, yo solo tengo este computador y no hay más computadores. Yo ya no estaba concentrada en ese momento. Yo ya estaba muy impactada porque me acordé del sueño, me empezó a venir en mente todo. Yo inmediatamente lo relacioné con el cuadro que se caía. Era un llamado de atención. Y no sé de dónde viene ese mensaje. No sé si es que nosotros capturamos lo que va a suceder, si nuestra mente puede capturar esas cosas que vendrán en la línea del tiempo, porque no es una línea, no hay tiempo. Si nosotros pudiéramos entender todo lo que construye nuestra dimensión y tantas dimensiones que hay en nuestro mundo, podríamos descifrar muchísimas cosas. Estamos como en la época cuaternaria del conocimiento de cosas tan naturales que atañen al hombre como son los sueños. Estamos muy poco evolucionados, muy poco informados respecto a eso. La ciencia que estudia los sueños se llama la onirología. Y bueno, y sabemos también que el psicoanálisis lo ha estudiado de una cierta manera, la psicología, o sea, sí, se ha mirado hacia los sueños, pero según lo que yo pienso, no se le ha dado la importancia que tienen, porque aparte de abarcar una parte científica, que es la parte del cerebro, la parte neurológica, la parte conectada con nuestra salud y todo eso, hay una parte inaprehensible, que es esa parte que le escapa a la ciencia. Afortunadamente no todos los científicos se han mantenido al margen, porque cuando ellos no pueden probar la existencia de algo, como que toman distancia. Ahora hay científicos contemporáneos, de los cuales les hablaré en otros videos, como Michio, bueno, no me acuerdo del nombre de este científico japonés tan importante, y lo voy a poner aquí escrito porque de él vamos a hablar, porque vamos a hablar de las dimensiones que hay, de los mundos que existen, porque es inevitable hablar de esto si hablaremos de los sueños. Ahora, yo les hablaba del cuaderno debajo de la almohada. Yo en este momento no sé cuántos cuadernos tengo ya escritos desde el 2000, empecé a escribirlos en el 2003. Tengo ya una montaña de cuadernos que a veces hojeo porque es interesante, y empecé a hacer dibujos también y fechas, porque me di cuenta que si yo no lo hacía cuando tenía sueños premonitorios, me quedaba la duda si era simplemente un déjà vu, pero resulta que eran sueños clarísimos, porque yo iba a ver a mi diario y efectivamente estaba la fecha. Yo les ponía resaltador a los sueños premonitorios, los tengo con resaltador porque tuve varios. Y no todos eran iguales. Me empecé ya a interesar como a ver las diferencias de un sueño al otro. Unos son premonitorios, otros te avisan de cosas que debes como arreglar en ti mismo. Otros son comunicaciones, porque también he recibido comunicaciones de personas que han pasado la frontera, que ya no están aquí vivas en nuestro plano. Mensajes para otras personas, eso es súper bonito. Fueron muy pocos, no les voy a decir pues que quién sabe qué cantidad de sueños tuve de ese tipo, y yo le comuniqué los mensajes a estas personas. Últimamente no ha vuelto a suceder. Una vez soñé con muchas maripositas, esas, ¿cómo se llaman? Las polillas. Tuve un sueño con muchas polillas, y esa mañana mi esposo y yo fuimos a hacer una diligencia. Apenas abrimos la puerta, lo primero que entró fue una mariposa de esas que yo vi en el sueño. Me conecto. Y ese tipo de conexiones Jung las estudió mucho con sus pacientes y empezó a darse cuenta. Es como si de los sueños empezara
a salir las cosas, una especie de Jumanji pero real, no así pues como la película. Una vez también soñé con unas aves que entraban por la puerta de mi balcón y esa mañana cuando abro yo los ojos, ¡pum!, siento un golpe y era un ave, un pajarito que se estrelló contra el vidrio del balcón y pues ahí cayó, pobrecito el pajarito, pues murió por el golpe. Y otra vez se crea esa conexión que te lleva y siempre es lo mismo. Yo me pregunto por qué o para qué, ¿no? Eso es lo que falta, porque pues digamos que uno cae en su cotidianidad de la vida y todo, esta vida real, ¿no?, que tenemos y no se empieza uno como a interesar y a investigar y no siendo científica ni nada, pues es más difícil, pero no es imposible, porque hoy día contamos ya con tanto material, solo que uno no sabe por dónde empezar y también hay mucha basura por ahí, también se da uno cuenta que pues se hablan tantas cosas. Sin embargo, es bueno conocer todo y ya después uno va filtrando toda esa información y uno va viendo lo que le sirve. Por ejemplo, también un día hablando de estas conexiones, una vez yo tuve un sueño muy bonito, me encontraba en un bosque y había unas mujeres en ronda, todas vestidas de blanco, con vestidos, batas blancas, eran solo mujeres y hacían una ronda todos, pero no se tomaban de las manos, los brazos estaban entrecruzados, como entrelazados. Eso me llamó mucho la atención, ese detalle en el sueño, y hacían círculos y cantaban. Ese sueño fue mucho más largo, pero le quiero dar importancia a esto, a esta imagen, porque al otro día yo me fui al mercado de las pulgas en el centro de Bogotá, que es fantástico. Ese era mi plan. Yo andaba mucho sola, me encantaba ir a buscar como curiosidades. Y ese día me dieron ganas de ir al mercadito de las pulgas y me puse a ojear todos los estantes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, cada kiosquito que ponen, es hermoso, a mí me encanta ese ambiente. Cuando me acerco yo a un puesto me llamó la atención porque era de antigüedades y sentí un magnetismo especial por ese puesto y me fui a mirar. Cuando yo veo un prendedor en plata, en una cajita, antiguo, no sé cuánto antiguo era, no me acuerdo. Solo me acuerdo que vi un fragmento de esa ronda que yo vi en el sueño porque estaban mujeres con baticas largas, era grabado, ¿no? Era grabado en una placa de plata y tenían los brazos entrelazados. Otra vez, ¡pum!, la conexión. Yo quería comprarlo, pero no tenía dinero, entonces me quedé tan triste. No era importante tal vez, pero para mí en ese momento lo era y mucho. Yo hubiera querido haberlo comprado porque son cosas que uno te recuerdan. ¿Ustedes vieron Inception? Yo lo comparo un poco como al dado, a la fichita, eso que ellos tenían para conectarse con, creo que era con la realidad, para volver del sueño, ¿no? Mire que muchas veces esas películas que exploran todo eso de los fenómenos, no todo lo que dicen no es así banal. De pronto uno ve las películas y se divierte o se emociona, pero miren que hay muchas cosas allí porque la gente que escribe para las películas y todo, de pronto ha tenido experiencias o las ha escuchado o se ha informado o ha leído sobre esto, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Y así, amigos, me sigue sucediendo todavía con lo de los sueños, pero ya no los escribo. Yo dejé de escribirlos porque se estaba volviendo una cosa ya maniacal, ya demasiado como un círculo vicioso estaba cayendo ahí. Pero si volvemos a lo de la terapia que yo quería realizar, sí sirvió. Sirvió porque
pude entender qué era lo que me estaba pasando, pude entender el origen de mis problemas y pude empezar a encararlo, pude empezar a afrontarlo y aparte de eso aprendí mucho acerca del lenguaje de los sueños, cómo te avisan, te dicen las cosas. Empecé a entender que es un mundo infinito de donde nosotros podríamos de pronto sacar provecho si lo conociéramos, pero que también es bueno acercarse con cautela y con equilibrio, amigos. ¿Saben por qué? Porque llega un punto donde uno ya no sabe dónde está el sueño y dónde está la realidad. A mí me empezó a pasar eso, que durante el día yo pensaba que había hecho cosas que estaban en el sueño. Empecé a entrar en un estado confusional. Yo debo también contarles algo, bueno, esto es algo también muy personal, pero que podría tener quizás algo que ver, porque yo tuve un tumor cerebral, el cual me descubrieron en el 2011 y ya, gracias a Dios, me fue muy bien en la operación y me lo retiraron. Yo hablé de eso en mi otro canal. Conté mi experiencia. Si les interesa lo pueden visitar, pueden ir a ver ese canal. Aquí les voy a dejar una miniatura para que lo puedan buscar. Y resulta que el tumor estaba localizado en un sector, en la parte occipital derecha, que es la parte que gestiona todas estas cosas. También estaba tocando, o más bien presionando, un nervio óptico. Eso me hizo entrar un poco en conflicto cuando descubrí eso, cuando me lo descubrieron los neurólogos, los neurocirujanos, porque muchas cosas se te vienen al piso y tú dices muchas cosas que vi, muchas cosas que percibí. Entonces eran ¿qué? Alucinaciones. Bueno, ahí también fue otro proceso de diferenciar entre lo real, entre lo que me mandaba el tumor, que me hacía tener también. Yo llegué a sentir experiencias tipo Matrix. No se ríen porque es cierto. Eso, por ejemplo, cuando hay una escena donde pasa un gatico y se repite, ¿se acuerdan? Ustedes tuvieron que haber visto Matrix. Si no, no son mis amigos. En esa escena donde se repite que pasa el gato 2 veces, a mí me ocurrió. Y les juro que uno lo ve real. Y eso te mueve el piso. Porque ver 2 veces la misma cosa. Les voy a contar rápido. Yo estaba en un semáforo, en un carro, esperando a que cambiara el semáforo. Y resulta que diagonal a mí había un campero con una señora al volante. Se veía aquí clarísimo porque estaba cerca de mí. Bueno, normal, cuando pasó. Entonces, el problema es que después volví a ver el mismo campero con la misma señora y volvió y pasó. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo me estoy volviendo loca. Pero si ustedes se dan cuenta, yo les señalo el lado izquierdo. Bueno, cuando yo le contaba todas estas cosas a mi neurocirujano, me dijo, usted está haciendo todo aquí a la izquierda, ¿verdad? Yo sí. Me dijo, es que su tumor estaba en el lado derecho y le afecta el lado izquierdo. La visibilidad, las cosas, los sentidos, todo lo que usted perciba al lado izquierdo tiene que estar pilas porque ahí puede haber cosas reales y cosas que no. Bueno. Los neurólogos no es que se ponen a explicarle a uno con detalle las cosas, a ellos les interesa es el tumor, la cosa ahí física y que hay que extraer eso. Ellos no te van a escuchar que tú viste, oíste, esas partes, ¿ves? No profundizan ni les interesa. Así que uno no sabe como con quién hablar eso, como con quién desmenuzarlo. Entonces uno dice, bueno, pues lo haré yo debo hacerlo. Porque es mi cuerpo, porque es mi cerebro, porque son mis sensaciones y es mi vida y me interesa. Y quiero saber hasta qué punto lo que vi, oí, muchas veces era algo real o era producto del tumor. Fue doloroso, amigos, porque yo viví experiencias
casi místicas que ya entiendo que sí eran producto de mi tumor. Pero yo viví también cosas que estoy segura que sí eran reales. Después también con todas las experiencias que ya les he contado. ¿Cuáles les he contado? Las que sé que son reales. O si no, les tendría un catálogo de cosas, un ladrillo así de experiencias, porque si les cuento todo, incluyendo las alucinaciones y las cosas que no eran reales, pues, y no quiero tomarles del pelo, no quiero engañar a las personas, como no me gusta ser engañada a mí. Por eso me sentía también, frustrada cuando supe eso, porque caramba, yo misma me he engañado toda mi vida. Pero no era así del todo, porque sí hubo cosas que sí fueron reales y pues que después vivió mi esposo conmigo y ya en mi familia, etcétera, etcétera. Entonces volví otra vez a mi equilibrio, dije, no, es que no todo era eso, bueno, chévere, o sea, no es que yo todo lo aluciné, no. Así que amigos, la realidad es algo que no es una cosa que hay que dar por sentado, porque la realidad puede ser relativa, porque lo que tú ves puede ser real o puede ser no real, o lo que tú crees que es real no es real. No se trata de enredarlos, no, sino que es algo que también es materia de estudio, lo que nosotros consideramos real. Es bien interesante, y entrar en ese tema pues es como entrar a caminar en una capa de hielo muy delgada, pero a mí me encantan los retos y me encantan ese tipo de retos y de peligros. Yo no soy extrema en los deportes, pero me gusta ese tipo de enigmas y acercarme a estas cosas sin el miedo a descubrir que yo estaba equivocada. Porque uno no tiene que tenerle miedo a eso, uno tiene que estar abierto siempre a que estaba equivocado y que puede volver a ver las cosas de una manera distinta, y de eso se trata. Eso es nuestro aprendizaje. Amigos, gracias por haber visto el video hasta aquí. Por favor opinen, denme sus opiniones como algunos lo han hecho, y cosa que me hace muy muy feliz. Y si les agrada el tema, pues no duden en suscribirse y poner su like, que eso es un gran apoyo para que el canal pueda seguir produciendo videos. Los espero para la próxima lista de reproducciones del mundo onírico. Será bastante interesante y, como les digo, ya será materia pues de investigación y de búsquedas que realizaré, que espero que sean de su agrado. Manifiéstenmelo. Si tienen sugerencias para el canal, serán bienvenidas. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo video. Chao amigos.